Buenos días, buenas noches. Ya empezamos con material nuevo. Aquí estamos otra vez tratando de hacerlo de una forma diferente a ver cuál de todas las formas a ustedes les beneficia más. En este caso voy a discutir la clase picada en pedazos, diferentes videitos. En este caso quiero usar las notas electrónicas que están en Educosoft, el tutorial, para discutir con ustedes. Nuestro próximo tema son el capítulo 10, que se supone que en ese capítulo podamos discutir, tratemos de discutir por lo menos hasta la sección 10.6. En este caso, no sé si se fijan que Educosoft, la gente de la compañía, ha añadido videitos a cada una de las secciones que tenemos que estudiar. Esos videos lamentablemente son en inglés para aquellos que no les gusta el inglés, pero son de la compañía de Khan Academy, así que están bien hechos, tienen explicaciones. No sé si les satisfacen o no, pero vale la pena mirarlos para poder determinar si les ayudan o no les ayudan. Por lo menos perjudicarlos no va a ser, pero les puede ayudar, así que denle un vistacito. El capítulo trata de sucesiones y series, y la primera sección son sucesiones, que en inglés sequence. Ya hay tanta gente que habla de la palabra secuencia que ya la Real Academia de la Lengua aceptó secuencia como una palabra bien dicha, pero yo trataré de usar en la medida que sea posible sucesión. Así que, ¿qué es una sucesión? Tendremos a ver algunas de las partes de la presentación. Como el video no puede ser muy largo, pues voy a cortar pedazos. ¿Qué es una sucesión? A fin de cuentas, una sucesión es un arreglo de números en algún tipo de orden que va uno después del otro. En este caso, primero va el 1, después va el 1 medio, después va el 1 cuarto, después va un octavo, después un 16 y así sucesivamente. A pesar de que no son con fracciones, si se miran el otro, el de la derecha, 1, 4, 9, 16, 25. Y muchas de las veces uno se pregunta qué número iría después. La contestación realmente que estamos buscando no es qué número va después, sino qué fórmula es la que generaría todos los valores. Porque qué número va después lo estamos resolviendo como desde tercer grado, que nos daban un patrón, unos números, y uno tendría que buscar cuál es el patrón para saber cuál es el próximo. Hoy en día, en muchos jueguitos bobos que hay por Facebook, etcétera, hablan de lo mismo. ¿Cuál es el próximo que va? Busca el que falta. Así que estos son sucesiones. Ahora, si lo que miramos aquí son números separados por coma, es una sucesión de números, esta sucesión está escrita de forma numérica. Muchas veces lo que nos interesa es poder verificar si hay alguna fórmula que me diga, como una f de x, que si yo cambio la x por 1 me diga el primero, que si cambio la x por 2 me diga el segundo, pero como son valores enteros lo que se van a sustituir, el 1, el 2 y el 3, usamos una letra diferente, usamos la n. Así que esto se lee a sub n, y esto es una fórmula de lo que sería el enésimo término de esta sucesión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando n es 1, sustituyo la n por 1 y voy a obtener que aquí es 0 y 1 me quedaría sobre 1, queda 1. O sea que el término a sub 1 sería 1. Que cuando n es 2, cambio la n por 2, 2 menos 1, 1. 1 sobre 2, 2. Así que quedaría un medio, 1 sobre 2. Así que el primer término, el segundo término, el tercer término. La fórmula genérica a sub n. Y los valores que le puedo dar a la n son puramente enteros y positivos. A veces se usan las llaves para denotar que es un conjunto de números, A1, A2, A3, etcétera, etcétera. Y aquí vimos ya dos representaciones. Vimos la representación de forma numérica, que era la lista de números,
de forma algebraica, que es cuando nos escriben una función a sub n, y de forma gráfica, que no la hemos visto, así que voy a dejar que camine solo. Y es como decir que la sucesión a sub n es como un tipo de función que yo quiero dibujar la gráfica. Cambio la n por 1, cambio la n por 2, cambio la n por 3 y voy localizando los puntos correspondientes. Una vez los localizo todos, pues tengo un ejemplo de lo que sería la representación gráfica de esa sucesión. Ahora, lo que no se nos debe ocurrir es tratar de tirar una línea que una esos puntos, porque la función que tenemos en este caso no es una función continua, es lo que se conoce como una función discreta, porque son puntos aislados, uno desconectado del otro, para valores enteros de n, ¿verdad? Así que, ¿qué cosas nos pueden interesar de estas sucesiones, aparte de ver la forma numérica, la forma algebraica y la gráfica? Poder hallar límites. ¿Qué significa límite? En este caso, el único límite que nos interesaría serían los límites cuando la n se acerca a infinito, porque esos valores son discretos y queremos saber, o nos interesaría saber qué pasa a medida que esa n se acerca a infinito. ¿Y qué ocurriría? Supongamos que buscamos ese límite, y si ese límite nos da un número, en este caso un número L, pues entonces si me da un número puedo decir que esa sucesión converge. Así que, y converge al número L. Ahora, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que el límite no exista, que se acerque a infinito o que no dé ningún número, no se acerque a ningún número. En estos casos decimos una de dos, o que la sucesión diverge o que la sucesión no converge, no es convergente. Así que o diverge o es no convergente. Y eso ocurre cuando buscamos el límite, cuando n se acerca a infinito. Aquí está la definición formal del límite, que no vamos a entrar en detalle, pero en el proceso de buscar límites con sucesiones tenemos un problema. Lo último que aprendimos de límite, que era la regla del L'Hopital, la regla del L'Hopital aquí se supone que no aplica. ¿Por qué? Porque para poder usar la regla del L'Hopital hay que buscar derivadas. ¿Qué pasa si esto no es una curva continua? Son simplemente puntos desconectados unos del otro. Pues entonces, si la función no es continua, las derivadas no existen. Y como las derivadas no existen, pues hay que tener algunas reglas que nos permitan resolver algunos de estos límites. Para hacerlo, pues tenemos algunas propiedades, son propiedades básicas que habíamos visto en cálculo 1 de límites, y asumimos que yo tengo dos sucesiones que tienen límite, o sea que esta sucesión converge a A, que la sucesión B minúscula converge a B. Así que las propiedades dicen, ¿qué pasa si yo multiplico los términos de A por una constante C? Pues entonces multiplico la C por el resultado del límite. ¿Qué hacemos si hay dos funciones sumadas? Pues sumamos los límites. ¿Qué hacemos si el límite es de una multiplicación de dos sucesiones? Pues multiplicamos sus dos límites. Y el otro caso, ¿qué pasa si están divididas las sucesiones, los términos de la sucesión? Pues los términos, el límite se va a dividir si es que el denominador no es 0 y ninguno de los términos del denominador son 0. Por lo tanto, estas son algunas propiedades. Otra que discutimos en cálculo 1 es la teorema del sándwich, que si yo tengo dos esquinas, dos valores A y B, y los dos se acercan a L, A y B se acercan a L, cualquier número, cualquier sucesión que esté entre A y B, donde todos los términos están entre A y B, pues también tiene que acercarse a L. Y eso se llamaba el teorema del sándwich.
algunos límites que debemos recordar y vale la pena que los apunten y se los aprendan o las tengan de fácil acceso, son estos 6. Y estos 6 no voy a demostrarlos ni ir a la demostración, pero estos son de las formas indeterminadas. Esto sería, cuando n se acerca a infinito, esto sería 1 a la infinito. Y aquí tenemos el resultado ya para poderlo utilizar. Si n se acerca a infinito, 1 sobre infinito es 0. Así que x a la 0 para cualquier valor de x positivo se va a acercar a 1. La raíz n de n, o sea, n a la 1 sobre n, también da 1. Aquí tenemos el 5 que tiene un símbolo extraño, que es lo que significa n factorial. Ya discutiremos más adelante lo que significa el factorial. Pero aquí dice, no importa el valor que tenga la x, si x está a la n y abajo en el denominador tengo n factorial, cuando la n se acerca a infinito, ese límite va a ser 0. Otro límite que vamos a usar en el futuro, logaritmo natural de n sobre n. Posiblemente ya en la sección de L'Hopital había un problema con logaritmo de x sobre x que también daba 0 cuando x se acercaba a infinito. Y por último, de estos límites de recordar, ¿qué pasa cuando n se acerca a infinito de x a la n? En este caso, si el valor absoluto de x es menor que 1, o sea, desde negativo 3 cuartos, positivo 1 cuarto, 1 medio, si el valor absoluto de x está menor que 1, entonces x a la n, a medida que la n se acerca a infinito, también da 0. Y hasta aquí termino este videito que incluye la discusión de la teoría de lo que es sucesiones.